Buenas tardes a todos, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Nicolás Peña, me acompaña el día de hoy la licenciada Daniela Gómez. Y en el marco del Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, en conjunto con el Centro Académico de Relaciones Internacionales de Global, tenemos el gusto de tener el día de hoy más ni menos a la presidenta de esta asociación, la doctora Adriana Guizeta Ortega Gávez. Doctor, un gusto que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, gracias a Susantanza, es profesora investigadora de tiempo completo, lugar de Relaciones Internacionales en la Facultad de Políticas Sociales de la UAP. Actualmente es la presidenta de la Asociación Mexicana de Asociación Mexicana de Estudios Internacionales AMEI. Obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por UNAM. Integrante del cuerpo académico consolidado programas transnacionales de migración de la UAM. Sus intereses están en los migratorios, relaciones internacionales de los gobiernos locales, la diplomacia, derechos humanos, relaciones entre México y Estados Unidos en materia migratoria. Sin duda, una gran sentencia. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, voy a hacerle una primera pregunta para entrar en calor con esta pequeña plática. Doctor, durante su administración en estos años que ha estado, ¿cuáles considera que son los principales factores migratorios a estudiar dentro de los próximos años dentro de la MEI? Sin embargo, no había un comité académico especializado en la MEI en este periodo. De por sí, cuando inicié la administración, ya había ciertas inquietudes respecto a ampliar el número de comités académicos de la MEI. Porque compañeros, por ejemplo, del área de seguridad internacional también decían, nosotros necesitamos nuestro comité. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ocurría? Bueno, pues que las áreas más tradicionales, como son política exterior, política internacional, ahí era donde se administraban este tipo de temas, ya sea migración o seguridad internacional, ¿no? Entonces, vimos esta necesidad de abrir nuevos comités, en este caso, el Comité de Migraciones Internacionales se creó el año pasado y en realidad apenas está empezando a funcionar. No quiere decir que no existen profesores que están trabajando en esta área, al contrario, yo creo que por el gran número de ponencias, yo recuerdo, creo que ese año recibimos alrededor de 50 y tantas ponencias solamente en el tema migratorio, ¿no? Y estaban, digamos que, sobresaturando al comité, en este caso de política internacional, cuando en realidad ya necesitaba un comité propio. Entonces, pues esa es la razón por la que ya se crea un comité al respecto y bueno, ya estamos trabajando con una publicación que va a salir del Consejo de la MEI sobre cuestiones migratorias desde relaciones internacionales, un tipo de obra o de libro que realmente no existe. Hay estudios sobre migraciones internacionales de distintas áreas, de todo, de demografía, de economía, de antropología, de sociología, y nos parece importante a varios internacionalistas que tuviéramos una obra más especializada para estudiantes o profesionistas de las relaciones internacionales. Gracias. Daniel, Bueno, maestra, y pues profundizando un poquito más acerca de lo que son AMEI y las relaciones internacionales, me gustaría preguntar desde qué aspecto, qué objetivos estratégicos guían la cuestión y de qué manera se contribuyó a consolidar el papel de AMEI como referente regional en el estudio y las enseñanzas de las relaciones internacionales. Bueno, cuando yo propuse mi plan de trabajo, la verdad todavía, como que se había participado dentro del REI, pero tenía alrededor de 2 administraciones más o menos que no había participado tanto, ¿no? De hecho, yo fui directora ejecutiva de AME hace en la administración del profesor Rafael Velázquez cuando él fue presidente, o sea, hace mucho tiempo. Y también nos tocó organizar, o sea, fui, digamos, de las organizadoras de la sede de AME en Puebla en 2002. ¿No? Entonces, otra vez, hace mucho tiempo. ¿No? Entonces, en las últimas administraciones yo no había estado tan involucrada. Entonces, cuando hice como mi plan de trabajo, dije, creo que es lo que AME necesita. Pero ahora me doy cuenta que sí, necesitaba yo lo correcto. Y bueno, lo que yo planteé fueron 3 ejes estratégicos. El primero es liderazgo académico, que tiene que ver mucho con lo que tú comentabas, es decir, el papel que tiene AMEI frente a las otras asociaciones nacionales de relaciones internacionales. Ahorita voy a regresar a ellos. Segundo, operatividad y rediseño institucional. Y 3, comunicación e impacto. Entonces, hablando del tema del liderazgo académico, es muy interesante para mí darme cuenta, estando en contacto con otras asociaciones homólogas a la MEI, que en este caso es ISA, que es la Internacional de Estados Unidos y Canadá,
pero también la WIS, que es una organización paraguas que a su vez aglutina a muchas de las otras asociaciones internacionales y además se ha vuelto una plataforma muy interesante para asociaciones latinoamericanas. Entonces, yo asistí al Congreso de Polonia el año pasado y también pude darme cuenta cómo estaba funcionando la Asociación Polaca, otras asociaciones, ¿no? Otras asociaciones en Asia. Entonces, me di cuenta que sí, realmente eso que me decían de América Segunda, lo más importante del mundo. Y sí, después de ISA, sí lo somos, ¿no? Es decir, tenemos una trayectoria institucional, digamos, de larga data que viene de los años 60 y una capacidad y una evolución institucional que precisamente lo permite ser a May, pues un referente a nivel Latinoamérica, pero también en el mundo, ¿no? Pues es decir, solamente después de ISA, nosotros tenemos un congreso de esta magnitud como lo que vieron en la inauguración el día de hoy. Gracias, doctora. Ahora, la MEI se estableció como asociación en 1982 y hemos visto que a lo largo de estos años, ahora sí ha sido testigo pues, de cuestiones de equipo como la organización democrática, la firma del TEMEC y del TENECAN, cuestiones de China, la natación del negocio en el 2001 y diversos temas que pues, acotejan a la cultura internacional a lo largo de este tiempo y cómo México se ha involucrado en distintas áreas o ha estado también involucrado en distintos temas de gran relevancia internacional. En este sentido, ¿qué transformaciones sustantivas percibe en el desarrollo de los estudios internacionales en México y en la cooperación entre la academia, el Estado y la sociedad civil? Es muy interesante porque también ya desde los tomadores de decisiones ya consideran mucho más a Payne, ¿no? Y eso es lo que es también importante y interesante. Porque digamos que, bueno, nosotros desde como académicos siempre tenemos este asunto de que a veces el problema con los tomadores de decisiones es esta brecha, ¿no? Porque a veces toman decisiones que nosotros sabemos o hemos investigado que no son las correctas, ¿sabes? Entonces, es un poquito difícil y sabemos que muchos de nuestros temas de investigación obviamente tocan fibras sensibles en torno a ciertos intereses, ¿no? Sobre todo, ¿no? Yo siempre decía, bueno, yo trabajo el tema migratorio en Puebla, pero a veces lo que digo sobre los temas de política migratoria en Puebla no es peligrosa, ¿no? Al gobierno de Puebla, los gobiernos de los municipios, a la Cámara de Diputados, total, en fin, ¿no? Yo podría trabajar en un tema, y yo bromeaba un poco en eso de sobre las almas mundiales de Rusia tampoco sería bueno, ¿no? Pero ahorita, pues, el tema sería mucho más complicado. Entonces, bueno, todos los temas que nosotros tratamos como internacionalistas obviamente son complicados, ¿no? O sea, es decir, quieren y otra vez tocan ciertas fibras, ciertos intereses, pues, importantes, ¿no? Entonces, todos los temas son importantes. Y lo que hemos visto realmente en este periodo, tú hablabas por el punto de los años 80, yo conocí a May en los años 90, cuando yo era estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales en primer semestre. Eh, Asistí a mi primer congreso a May en octubre de 1994, cuando se estaba estudiando muchísimo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Entonces, lo que ahí encontré, pues escuchando, digamos, las conferencias, etcétera, etcétera, todo un debate sumamente rico, ¿no? Mucho más, que me amplió mucho más la perspectiva de lo que estaba en juego en ese momento, ¿no? O sea, mucho más de lo que se discutía en mi universidad. Lo que me gustó de ir a Rey fue precisamente ver esas diversas perspectivas de otros profesores, de otros lugares, de otras universidades, ¿no? Y entonces, creo que justo eso es importante, lo interesante, ¿no? Es decir, tú ya tomas clases con tus profesores, ¿no? Entonces, tú ya tienes una información que tu propia universidad te da, pero lo que encuentras en AMEI es una gran diversidad, ¿no? De especialistas, de temas, de visiones, de opiniones, ¿no? Y entonces eso es lo que necesitamos justo para enriquecer nuestra formación, ¿no? Por eso es tan importante el papel que juega la AMEI y al mismo tiempo, en la medida que nosotros también como académicos involucramos más a nuestros estudiantes en este tipo de espacios, eso nos da también una red más sólida a nosotros para conocernos, para trabajar en conjunto, para desarrollar proyectos de investigación, proyectos editoriales, en fin, pero además también un poco más de fortaleza frente a los actores externos, ¿no? O sea, en este caso, quienes toman las decisiones, ¿no?
El día de ayer, por ejemplo, yo trabajo mucho los temas, junto con otros colegas que trabajan cuestiones de relaciones internacionales y los gobiernos locales. Nos interesa mucho la parte internacional de municipios y gobiernos estatales en México. Y el día de ayer tuvimos un taller muy exitoso convocando a, o sea, llegaron municipios así de, de Michoacán, llegó gente del gobierno del estado de Nuevo León, de Guanajuato, ¿no? Además de los municipios de aquí, ¿no? De hecho, yo di un taller sobre migración para donde estaba gente de, no solamente del gobierno de Quintana Roo, sino también del municipio de Bacalar, del municipio de Playa del Carmen. Es decir, queremos que nuestras investigaciones sepan, o sea, sepa la gente que las estamos haciendo, ¿no? O sea, sepa los tomadores de decisiones que lo estamos haciendo. Y a menos esa plataforma justo para poder puentear, para poder hacer llegar las investigaciones. ¿Sí? Porque si no, de otra manera, pues caerse nuestros cubículos con nuestros libros, etcétera. O nada más dialogando con los propios estudiantes y solamente nos conocemos entre los mismos compañeros, profesores de la misma universidad y solamente los estudiantes saben lo que estamos trabajando. Entonces, esto hace que sea un mundo pues muy cerrado, ¿no? Entonces, también nos permite esa plataforma mucho más amplia. Y sin embargo, nos da una gran apertura que tiene la ley, no solo para, como dice, para nosotros internacionales, sino para la gente que está afuera y que pues puedan tener más opiniones, una mayor diversidad de opiniones. Ahí consigo consentir, ¿no? Que no se queden únicamente con las noticias, con los medios, redes sociales, periódicos, ¿no? Sino que también se acerquen a nosotros, a académicos, asociaciones como la MEMS, para que puedan tener un panorama general de otros temas. Claro, por supuesto. Y digamos, yo lo que digo, sobre todo en el tema migratorio, es un debate informado, ¿no? O sea, no es opinar por opinar, es opinar, obviamente, a partir de un estudio científico, un estudio académico, basado en perspectivas teóricas, basado en evidencia científica. Y bueno, pues tú tomaste dos puntos principales o primordiales que dan a la siguiente pregunta, y es, bueno, principalmente el rol de AMEI, como tú lo mencionabas, en ser pionera de este tipo de espacios en los cuales se amplía el conocimiento de una manera mucho más enriquecedora, no solo para estudiantes, sino para los que siguen pues estudiando, ¿no? Las relaciones internacionales, porque así tú, no sé, a las maestrías, doctorados, pues, siempre necesitas estar pues, en constante actualización. Y con base en ello me gustaría enfocarme en lo que es el tema que es este congreso, que es la Cooperación Internacional ante los desafíos del poder global, el desarrollo de los derechos humanos, y es qué rol cumple AMEI en este proceso de cooperación internacional y en el afrontamiento de los desafíos globales que vemos actualmente en el mundo. Bueno, la cooperación internacional, como sabemos, pues es muy amplia, ¿no? Es decir, y cada vez más son relevantes los actores, los agentes, ¿no? En este caso, las asociaciones académicas, ¿no? Que precisamente AMEI tiene este vínculo con las distintas asociaciones académicas. Participé este año en la conferencia de la ABRI, que es la Asociación Brasileña. Y para mí fue muy interesante, ¿no? También ver como el proceso que ellos tienen. ¿Ah? Ellos, por ejemplo, sí tienen un área de incidencia importante, ¿no? Se tatean la incidencia. Nosotros en AMEI como que somos un poco así de, o sea, no nos pasa nada si los políticos no nos hacen caso. O sea, sabemos que a veces nos hacen caso y a veces no, y no necesariamente. O sea, nosotros podemos seguir en la trayectoria sin tener que dedicarnos forzosamente a la incidencia, ¿no? O sea, nos interesa desarrollar los aportes científicos, siguen nuestra propia trayectoria, para no perder tampoco nuestra independencia, que es tan valiosa también dentro de la academia, ¿no? La discusión. Y en ese sentido, creo que los niveles de cooperación también son interesantes, ¿no? Tanto de las propias asociaciones, los grupos de profesores, redes que se amplían a través de la participación de personas que ya, por ejemplo, ¿cómo es posible que muchos profesores mexicanos participan en la ICE o van a otros congresos organizados por la asociación y no vienen a ver, ¿no? Justo como hace rato le decía en la mañana, oye, yo siempre participo en ISA y no sé qué, pero ahora veo que todos mis amigos vienen también, o sea, mis compañeros profesores, ¿no? Entonces ahora me decidí a venir a ver, pero yo no suelo venir a ver. Y es eso, ¿no? O sea, vamos formando este tipo de redes que son importantes entre académicos y especialistas, ¿no? De ciertas áreas. Por ejemplo, yo hablaba hace rato del Comité de Seguridad Nacional, pero también el Comité de Medio Ambiente ha sido el más activo, ¿no? Ahora que estoy haciendo mi informe,
me doy cuenta que ellos fueron los que hicieron más actividades virtuales, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, es un gremio de especialistas que están trabajando en conjunto. Igualmente el Comité de Derecho Internacional hizo 3 libros en estos 2 años. Entonces, la verdad es que es un trabajo muy fuerte, ¿no? De un grupo de especialistas que se interesan por hacer un proyecto común, ya sea un proyecto editorial donde se discuten los temas, en fin, ¿no? En el caso del Comité de Medio Ambiente, por ejemplo, ellos hicieron una revista, un número especial de la revista mexicana de política exterior sobre diplomacia ambiental de México, ¿no? Que es un tema pues, también súper importante y un campo de acción para los internacionalistas, ¿no? Entonces, o sea, cada uno de los especialistas tiene un hito, ¿no? En el cual nuestros egresados y los futuros profesionistas de las relaciones internacionales se pueden insertar y cada uno va a estar también generando su propia proyecto. Entonces, son ese tipo de redes de cooperación en las que buscamos justo incidir en los temas que sí nos es factible, ¿no? O sea, a lo mejor sabemos que, bueno, esos asuntos de la red conmigo en el rol del poder global es fuera como muy magro, pero por ejemplo, para temas ambientales, pues tenemos un problema público como países del sur, ¿no? Y entonces, como académicos, como universitarios, entonces creo que eso está como más en nuestro alcance. Muchas gracias. Bueno, todavía para más o menos finalizando, quizás hacer una pregunta final. ¿Cuáles consideran que son los temas que tenemos que tener en la mira para los humanos para el 36? Tomando en cuenta que se viene un evento importante como los los van a ser la vida de tener todos esos temas de las relaciones de Estados Unidos y México. Entonces, ¿dónde considera usted que están los principales campos de estudio que debemos tener? Bueno, en esta ocasión la náhuatl pues, me llama la atención porque ellos pusieron como énfasis en 3 o 4 temas. Digamos que sintetizaron el programa. Y me llamó la atención cómo ellos lo plantearon. Y bueno, el último que recuerdo era más el tema del cambio tecnológico, ¿no? Creo que es un tema súper importante, ¿no? Que lo estamos viendo en términos de qué es lo que va a pasar, digamos, cómo la tecnología va a cambiar nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que esto es un asunto que podríamos plantear ampliando, digamos, la visión de qué va a pasar con las nuevas diplomacias ante el cambio climático, ¿no? Creo que sería un tema interesante, ¿no? O sea, el mismo hecho de que te estén grabando y que más no te van a transmitir esos videos, en fin, ¿no? ¿Quién nos va a ver? ¿Cómo se va a dar like, no? Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿no? Decir, son una generación también nueva, ¿no? Que requieren todas esas cuestiones un poco más de mayor accesibilidad, ¿no? También a la información y el reto que nosotros también tenemos a veces de que venimos del siglo pasado, ¿no? En cuanto a la enseñanza un poquito más tradicional. O sea, ¿qué pasa cuando se incorpora nuestras investigaciones o no? En fin, ¿no? La discusión sobre la autoría, que bueno, se lo digo muy presente con estudiantes, así como si le pusiste tu nombre, tú eres el autor. Entonces, no te confíes de lo que dice Jack. Entonces, o sea, son cuestiones que obviamente vamos a tener que ir discutiendo y lo que es interesante también es que a partir del año anterior también quisimos hacer todo ese tipo de difusión, sobre todo a través de las redes sociales, para más estudiantes, ¿no? Que los propios estudiantes de las universidades se grabaran sus videos, este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, es decir, que les hablen a los invitados que van a tener en esta nivel. Porque eso es parte, digamos, importante de lo que ustedes van a tener que hacer como profesionistas en el futuro, de ir posicionando también, posicionándose a través de su propio nicho, ¿no? De investigación o de desarrollo profesional. Entonces, yo creo que ese tema de las redes probablemente va a ser para todas las instituciones, ¿no? O sea, no necesariamente solo para personas de comunicación o personas, ¿no? Que estudiaron sobre este asunto, ¿no? Sino que
ajá, como que van a ser habilidades que van a necesitarse en el mercado laboral, ¿no? Para todas las profesiones. Entonces, ese tipo de temas, ¿no? Pero creo que también los temas tradicionales, como los temas de seguridad, ¿no? Estamos viviendo otra vez esa transición de poder entre las grandes potencias, se puede analizar desde las teorías clásicas de relaciones internas, necesitando de un reposicionamiento del feminismo, ¿no? Un reposicionamiento de la teoría de los de Organsky, que en los años 50. Pero aún así, ¿no? O sea, cuando tú lees esa teoría libre, lo que está pasando, dices, eso es. ¿No? Entonces, pues esas teorías que para no hacer lo que precisamente el profesor Lanzanguis dice, pues que nosotros como internacionalistas siempre vivimos en el presentismo, ¿no? O sea, pensar que esas coyunturas son solamente de ahora, ¿no? Y no, ¿no? O sea, nosotros como internacionalistas sabemos que debemos tener una larga visión de la historia, ¿no? De cómo ha evolucionado la humanidad, de ya pasado en la reconfiguración, en este caso, de los sistemas internacionales. Por supuesto que ahora es mucho más peligroso por las armas nucleares, por el general el tipo de armamento, por los drones, ¿no? O mismos, o sea, es decir, un cambio en el uso de la tecnología para armas, ¿no? Eh, También el tema de la guerra híbrida, o sea, es decir, esas cuestiones sobre seguridad van a ser fundamentales hacia el futuro. Y todos los temas ambientales, como las que tuvimos en la mañana, sobre el papel de los gobiernos locales, la agenda ambiental, la sustentabilidad, que obviamente ponen en jaque el modelo económico, ¿no es cierto? O sea, el modelo económico sobre el que se ha sustentado el capitalismo es el depredador de los recursos al más ¿no? Entonces estamos poniendo al planeta al límite, ¿no? O sea, al límite en términos de si seguimos las reglas o seguimos simplemente como un mantra el realismo o seguimos como un mantra el neoliberalismo, pues estos son los resultados, ¿no? Pues es decir, tenemos un mundo más inseguro, más armado y además que se están robando los recursos, ¿no? Los recursos que sustentan la vida en este planeta. Entonces, pues obviamente se requieren cambios urgentes, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cambios ya no pueden esperar. Entonces, no son los temas del futuro, son los temas de hoy. Ujú. Muchas gracias, doctor. Dale, gracias. No, pues principalmente nuestra agradecerle mucho por este espacio. Lo que nos habla a nosotros principalmente es muy enriquecedor también conocer no solo las diferentes perspectivas, sino también el posicionamiento en este tipo de organizaciones que permiten, como lo mencionaba antes, abrir como el espacio a diálogos, a debates y como un acceso mucho más abierto para los estudiantes, ¿no? O sea, generar como tú decías, a la academia o a la que ellos simplemente investiguen, que se abre muchísimo más. Entonces, pues para ellos, solo finalizar el mismo, agradecer a ellos por el espacio y pues esperar que hoy siga fortaleciendo todo este tipo de dinámicas que tenemos que muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora, y agradecerles a todos que les digan de sus redes sociales de las diversas actividades que tenemos dentro de la ciudad.